Bienvenidos todos y todas a nuestra nueva clase de química en la cual abordaremos el tema de cálculo de pH de diferentes electrolitos. Vamos a comenzar. Ya que sabemos en este momento, a partir de nuestras clases anteriores, a calcular el pH y sabemos la definición de pH, hoy vamos a tratar de comenzar a trabajar cómo calcular el pH de diferentes electrolitos, es decir, de diferentes soluciones en las que vamos a encontrar esos electrolitos disueltos y podemos encontrar esas soluciones tanto en nuestra vida cotidiana como en el laboratorio. O sea, vamos a ponerle hoy un uso al cálculo de pH. En esta clase exclusivamente vamos a abordar el cálculo de pH para ácidos y bases fuertes, ¿sí? En las siguientes clases continuaremos trabajando con ácidos y bases débiles y finalizaremos con el cálculo de pH para sales solubles en agua. Bien, comencemos entonces con los ácidos fuertes. Por ejemplo, ¿cómo calcular el pH de una solución de ácido nítrico 0,015 molar? Sabemos que el ácido nítrico, como lo vimos en las clases anteriores de clasificación de ácidos y bases, es un ácido fuerte y aparte es un ácido de Bronsted-Lowry. ¿Qué significa esto? Que frente al agua va a actuar como ácido liberando un protón, el cual se incorporará al agua y generará la base conjugada de anión nitrato, y el agua al aceptar un protón genera el ácido conjugado ion hidronio. Y como es una base fuerte, eso significa que la reacción es irreversible. ¿Qué quiero decir? Que todo el ácido que yo agrego se va a ionizar, es decir, va a formar los iones en solución, y ninguno de estos iones va a volver a constituir el ácido. Se genera una reacción irreversible. Bueno, ¿cómo empezamos a calcular el pH? Bueno, vamos a empezar a considerar el balance de esta reacción. Es decir, yo inicialmente tengo esta concentración de ácido total. Pero no voy a tener, si consideramos un instante inicial antes de la reacción, no voy a tener iones en solución. Pero cuando esta reacción finalice, como es irreversible, toda la concentración del ácido formará los iones. Por tanto, yo puedo plantear el siguiente balance, diciendo que en el inicio voy a tener una concentración de 0,015 molar de ácido nítrico y no voy a tener concentraciones de los iones, y al final todo el ácido nítrico se va a transformar en sus iones, por lo tanto no voy a tener concentración y sí voy a tener concentración de sus iones. Si vemos la estequiometría de la reacción, vemos que un mol de ácido nítrico genera un mol de anión nitrato y un mol de ion hidronio. Entonces, si yo tenía esta concentración molar, es decir, 0,015 molar o 0,015 moles por litro de solución, voy a tener en el final la misma concentración de ambos iones. Entonces, cuando la reacción finalice, ¿qué especies químicas voy a tener yo en solución? Bueno, solamente tendré nitrato e hidronio. ¿En qué concentración? En las mismas concentraciones que tenía inicialmente. Bueno, ¿por qué hice todo esto? Porque yo quiero calcular el pH. Sabemos que pH es menos logaritmo de la concentración de protones. Y fíjense qué tengo acá. Obtuve la concentración final de los protones. Por lo tanto, el cálculo de pH es directo. Aplico el menos logaritmo de esa concentración y obtengo que el pH del ácido nítrico es 1,82. ¿Sí? A 25 grados sabemos que es un pH menor que 7 y por lo tanto es un medio ácido, bastante fuerte porque es un pH muy bajo. Bien, ya sabemos entonces calcular pH para ácidos fuertes. ¿Qué pasa con las bases fuertes? Vamos a plantear dos ejemplos. El primero de los ejemplos es un ejemplo muy típico. Calculémosle el pH a una solución de hidróxido de potasio de la misma concentración, 0,015 molar. El hidróxido de potasio es una base fuerte, pero habíamos visto que es una base de Arrhenius. Porque no es una base de Bronsted-Lowry, como sí lo era, por ejemplo, el ácido nítrico anterior, que era un ácido de Bronsted-Lowry. Esta no es una base de Bronsted porque no genera esta reacción de transferencia de protones, sino que es una base de Arrhenius porque en solución acuosa se disocia generando los iones y genera iones oxidrilos. Seguimos repasando un poco de teorías ácido-base. Y es una base fuerte porque nuevamente no genera equilibrio químico, es decir, todo
todo el hidróxido de potasio, perdón, en solución se disocia formando cationes potasio y aniones oxidrilo. ¿Sí? Podríamos volver a considerar un balance, de hecho lo vamos a hacer, manejando el mismo criterio. Inicialmente tendré toda la concentración en forma de hidróxido de potasio y no tendré concentración de los iones, y finalmente todo el hidróxido de potasio, como esta reacción es irreversible, se pasará a formar parte de sus iones en solución. Vemos nuevamente que la estequiometría de la reacción es 1 a 1. Un mol de hidróxido de potasio genera un mol de catión potasio y un mol de anión oxidrilo. Por lo tanto, la concentración inicial del hidróxido se verá representada en las especies químicas que están en solución. Entonces, finalizamos diciendo qué especies químicas tengo en la solución cuando toda esta reacción termine. Y solamente tendré los iones, porque como es una base fuerte, toda la base se conforma ahora en forma iónica. Tendré potasio, catión potasio por un lado, y anión oxidrilo por el otro, y bajo la misma concentración inicial. ¿Por qué bajo la misma concentración inicial? Porque la estequiometría de la reacción es 1 a 1. Bueno, ¿cómo calculamos ahora el pH? ¿Podemos calcularlo directamente? No, porque ahora en solución tengo la concentración de oxidrilos, no tengo la concentración de protones que me permite calcular directamente el pH. Pero si tengo la concentración de oxidrilos, podré calcular primero el pOH, como menos logaritmo de esa concentración, 1.82. Y si consideramos que la reacción está a 25 grados, como les dije que vamos a considerar siempre, sabemos que vale la ecuación que pH más pOH es igual a 14. Entonces puedo despejar el pH de esta ecuación, 14 menos pOH, y ya teniendo el pOH puedo obtener por diferencia el valor de pH que me da 12,18. Bien, veamos el segundo ejemplo que capaz es el más importante a tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo le quiero calcular el pH a una solución de hidróxido de calcio 0.015 molar? Misma concentración pero diferente hidróxido. Como también es un hidróxido, es una base fuerte, es una base de Arrhenius, genera los iones en solución, no es reversible la reacción y puedo plantear el siguiente balance. Con una salvedad. La reacción en este caso no es 1 a 1 como pasaba en la anterior. Un mol de hidróxido de calcio genera un mol de cationes calcio, pero como tiene dos oxidrilos en su unidad formular, generará dos oxidrilos en solución. Entonces, si yo inicialmente tenía esta concentración de hidróxido de calcio, finalmente tendré la misma concentración de catión calcio porque la reacción es 1 a 1. Pero acá no voy a tener la misma cantidad de oxidrilos en concentración respecto del hidróxido, porque la reacción ahora es 1 mol, 2 moles. Entonces tendré que recalcular la cantidad. La cantidad o la concentración de oxidrilo, será 2 por la concentración inicial del hidróxido de calcio. Entonces, en solución voy a tener solamente los iones, pero ahora tendré que ver que las concentraciones no son idénticas. Bien, nuevamente el planteo es el mismo. Tengo la concentración de oxidrilos, puedo calcular el pOH y teniendo el pOH y despejando de la fórmula obtengo el pH. Si hacemos una visión general de ambos pHs obtenidos entre el hidróxido y el hidróxido de sodio y de calcio, vemos que el pH del hidróxido de calcio es más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que el hidróxido de calcio, la solución de hidróxido de calcio que tenía la misma concentración que la de sodio, es más básica. ¿Por qué? Porque el pH es más alto. Y eso también se concluye diciendo que el hidróxido de calcio es una base más fuerte que el hidróxido de sodio. Después podremos charlar más adelante alguna observación respecto de esto, pero por los números nos da esa conclusión. Bien, y finalizo mi video con una conclusión general, porque en el laboratorio utilizamos a veces fórmulas para poder calcular los pHs y demás. Siempre tengo que trabajar con concentración molar. Si no me da la concentración molar, la tengo que calcular. Tengo que saber los moles por litro de la solución inicial, ¿sí?
Para ácido fuerte vamos a decir que la conclusión general es que la concentración de protones en solución para una solución de ácido fuerte siempre será igual a la concentración inicial del ácido que yo estoy agregando, siempre y cuando el ácido sea monoprótico, pero estamos siempre trabajando con ácidos que tienen un solo hidrógeno para liberar. Entonces la concentración de hidronio siempre es igual a la concentración inicial en moles por litro. Y por lo tanto el pH de esa solución siempre será menos logaritmo de la concentración inicial del ácido que yo agregue. En cambio, en las bases fuertes, que también estamos siempre trabajando con concentración molar, la concentración de los oxidrilos finales siempre será igual a N por la concentración inicial. ¿Por qué N por la concentración inicial? Porque N es el número de oxidrilos que tiene la fórmula. Vimos que el hidróxido de potasio, por ejemplo, tenía un solo oxidrilo y por lo tanto la concentración era la misma que la inicial, pero en el de calcio había el doble de oxidrilos, entonces la concentración será el doble. Una vez que tengo esa concentración, calculo el pOH con la formulita y después saco el pH. No es necesario memorizarse esto es una forma de concluir general por si aparece esa reacción, esa ecuación en algún momento en un laboratorio, en un pizarrón, etc. Si no, usamos los pasos anteriores para calcular nuestros pHs. Bueno, con esto finalizo la clase de hoy y los dejo con los ejercicios. Hasta luego.